como persona. Después era un volcán lleno de ideas. Una obsesión por el saber, el conocer, el trabajar, era un trabajador con mayúsculas. Un gran escritor amante de su pueblo. Un escritor compulsivo, un escritor que no puede parar, un trabajador incansable y un personaje por descubrir. Elias Amezaga Urlezaga Bilbon jaio zen, 1921 abuztuaren 9. Familia aberatseko eta garai hartarako nahiko adin nagusiko gurasoen semea izan zen. Bere haurtzaroa izan zen familiaren babesa eta onespena zuten beste hainbat seme-alaba bakarrena bezalakoa. Elias etzen ume erraza izan, nahiko mugitua eta urduria baizik. Kontza Generalaren kaleko 16. zenbakian bizi izan zen, baina denbora dezente eman zuen barnetegi ikastetxe batean baino gehiagotan. 13 urterekin bere energia bideratzea lortu zuen eta bere lehen testu formala idatzi zuen. Secreto de confesión izeneko antzezlan bat. Lan hori bere lehenengo autodizioa izan zen eta berak inprimatu zuen era artisau batean. Zuzenbidea Deustuko Unibertsitatean ikasi zuen, baina Oviedora joan zen karrera urtebete lehenago amaitzeko asmoz. Han, Maria del Carmen Asensio, Carmina, ezagutu zuen, eta 1956an ezkondu egin ziren. Euskadira itzuli ziren berriz ere, eta bertan bikotearen 9 seme-alabak jaio ziren, 7 seme eta alaba 2. Elias Amezaga era, sobre todo, pasión, creatividad al 100%, era pura creatividad, era un volcán de creatividad. Y era una cosa que siempre nos ha inculcado, a mí me ha entrado hasta el tuétano, que es una persona trabajadora, trabajar y trabajar y trabajar. Yo sé que había veces que solo dormía 3 horas al día. Y entonces pasaba el resto del día trabajando y trabajando y trabajando. Entonces serían esas 3 palabras las que le definirían mejor. Pues una persona obsesionada con el trabajo, con el estudio, cada día. Una frase suya era: no te acostarás sin saber una cosa más, y era todos los días saber más, cada vez más. El recuerdo que yo tengo de él es como una persona entrañable en primer lugar, como una persona apasionada en segundo lugar, y también una persona con una dimensión grande en todos los sentidos. Es decir, te hablaba de muchas cosas, te hablaba con gran pasión de todas esas cosas, y además se desbordaba. Definir a Elias Amezaga en una frase es muy complicado, porque era un hombre múltiple, era un creador polifacético, prolífico. Tenemos al Elias escritor, al Elias dramaturgo, al Elias padre, al Elias hijo único, porque no hay que olvidar que Elias fue hijo único. Bueno, era imposible no conocer a Elias Amezaga. Elias Amezaga estaba en todas partes y era como Dios, como Jehová, como Janguicoa. Y era un personaje muy puntero desde el punto de vista de la cultura, no muy conocido personalmente porque estaba muy metido en su torre, pero escribía tanto y está en todos los medios. Indudablemente era una persona muy conocida y además muy intensa, era un personaje muy intenso, de los cuales, y tenía una letra muy bonita y continuamente pues mandaba cartas con una letra picuda, que yo tengo algunas de ellas y las he dado a la Fundación Sabino Arana. Yo me enorgullezco de haber sido amigo suyo. Compartíamos la misma sensibilidad por la música clásica. Le gustaba mucho la zarzuela y la ópera también. A nivel familiar, nos ha dejado llenos, yo creo, porque ha sido una persona que ha hecho lo que le ha gustado, porque él, de hecho, había estudiado Derecho, pero no le gustaba. Entonces, él hizo en su vida lo que quiso y pudo hacer, y era capaz para ello.
Entonces la huella esa de una persona libre a todos los niveles de pensamiento, porque no se casaba con nadie. Así que la huella esa, lo que a él le hubiese gustado es que las personas sepamos aprovechar lo bueno, lo que nos dejan, los legados que nos dejan los demás, sacar lo bueno y seguir construyendo. Y a veces incluso me decía, me faltarían más vidas para escribir todo lo que tengo en mente. Ia soilik idazteari eskainitako bizitza batetik bere obra zabala sortu zen. 60 liburu baino gehiago argitaratuta, 35 obra kolektibo, 19 antzezlan, 10 itzulpen eta okitzapen, 100 hitzaurri inguru. 200 bat hitzaldi eta txostenetan hartu zuen parte. Prentsako 700 artikulu baino gehiago idatzi zituen eta 1000 erreferentzia eta ekarpen inguru. Baina, nork lagundu zion historiako euskal idazle emankorrenetarikoa bilakatzeko? Cuentan que se conocieron en una obra de teatro, una obra que había escrito mi padre. Mi padre empezó la carrera de Derecho en Deusto, y luego jesuitas, y luego acabó en Oviedo. Los 2 últimos años los hizo en Oviedo. Y ahí tenía un grupo de teatro universitario. Y entonces mi madre apareció en una obra de teatro con él, porque también hacía teatro. Y entonces se conocieron, y además eran pareja, y se enamoraron, y por lo visto luego en los camerinos le dijo, lo que te he dicho es verdad, no sé qué. Bueno, y ahí empezó toda la relación. Carmina era excepcional, porque no solamente se encargaba de mantenerle dentro de su burbuja y alimentarle con todo lo que le gustaba para que él siguiese trabajando, creando, publicando, haciendo, sino que además se encargaba del resto de las cosas, de la casa, la economía familiar, de los hijos. Carmen era especial. Carmen era una persona silenciosa, poco habladora, pero una persona sabia. Una persona que conoció a Elías y que dejó que hiciese esa vocación que él tenía y la alimentó, porque ella fue pues todo, su secretaria, primero su esposa, su mujer, su secretaria, la guía, fue el bastión de su vida. Sin Carmen, Elías no hubiese sido no hubiese hecho ni hubiese sido lo que es. Ella fue el artífice un poco de que él haya creado tanto y haya hecho tanto. Lo demás seguramente se hubiese desviado, no sé lo que hubiese hecho, pero ella fue la que le mantuvo, fue su secretaria, la que le pasaba a mano todas las obras que escribía él en sucio, en bocetos, la que llevaba la imprenta, la que corregía luego lo que traía de la imprenta, lo seguía corrigiendo. Ella sabía los libros más que él, porque se los había leído muchas veces. Es la que ha hecho que ese hombre haya llegado a lo que ha llegado. Carmen le hacía unos jerseys espléndidos de lana gruesa, porque aquí en la torre en invierno hace frío, aunque se ponga la chimenea. Y entonces él se sentía feliz con esos jerseys, que por cierto le daban personalidad, porque en su vida bohemia ella acertaba con los jerseys que le hacía. Y no era presumido a ningún tipo, solamente cuando tenía pues alguna, pues no sé, algún homenaje o tenía en Bilbao alguna exposición o conferencia que él asistía, pues entonces sí, se ponía vestido para el momento y para el lugar. Era muy aldeano, ¿no? Digamos, en algún sentido, en el sentido de que no... de que eso de promocionar el libro, pues él lo escribía, sacaba 1000 ejemplares que los pagaba él porque tenía la posibilidad económica de hacerlo, y entonces pues nada, había que promocionarlo, si no la gente no sabía que estaba ese libro. Entonces bueno, pues mi madre se encargaba un poco también de traer un poco a la prensa, de publicitarlo un poco, si no, pues claro, los libros que sacaba, que eran medio ensayos, sobre todo en una época eran ensayos, eran muy difíciles para una minoría, pues claro, no se hubiese enterado nadie. Entonces ya pues se encargaba de esa labor. 60ko hamarkadan, Eliasek Madariaga eta Gaiastegi arkitektoi agindu zion dorretxe bat eraikitzeko, Uri auzoko Getxoko Andramarin. Orduz geroztik,
Elias Amezagak, dorrearen idazlea izenez ezagunak, burubelarri egin zion literatura sortzeari. Antes de venir a esta casa-torre en la que nos encontramos, Elías Amézaga vivió un tiempo en la calle Andicoeche y allí trabajó muchísimo, me acuerdo que además, me han contado que Carmina le llevaba la comida cada día desde Bilbao y Elías trabajaba y luego ya cuando la torre estuvo hecha aquí, en Andramari, vino a vivir, eso sí, en la torre vivían su mujer Carmina y él, y en la casa de abajo hizo construir una casa grande con un chalet, que es donde vivían los hijos. Creo que fue Oteiza el que le dijo, vete al monte, a escribir, a trabajar, porque antes iba mucho a Madrid, hacía teatro y hacía muchas cosas dispersas, empezó con teatro. Y luego vino de aquí y aquí ya se empezó a concentrar en lo suyo y se centró en esa obsesión de trabajar y de publicar y de desarrollar toda su potencialidad. Se apartó del mundanal ruido bilbaíno y también estuvo viviendo en Algorta 3 años, pero bueno, cuando vino aquí ya era para centrarse en lo suyo. Esta es una torre a su medida, no es para cualquier familia, sino para gente o un intelectual, o un pintor, o un arquitecto, que tiene un trabajo específico pero que no necesita ruidos, necesita silencio, naturaleza, paz. Cuando Elías Amézaga viene a vivir aquí, pues esto era, no voy a decir un desierto, pero había muy pocas casas. Entonces él se sentía aquí libre, para crear, no había ruido, con lo cual un lujo, el lujo del silencio, y aquí publicó, mejor dicho, aquí escribió muchísimos libros. No hay que olvidar que pasó prácticamente 40 años de su vida en Getxo, donde falleció, de hecho en esta casa falleció. Balconcito que tiene todo alrededor, disfrutaba dando paseos, inspirándose, sentándose en el despacho, era esa su vida. Getxo para Elías era su lugar de refugio donde se sentía en plena naturaleza, donde era feliz, donde se inspiraba, donde en esta torre se despertaba a la 1 de la mañana, se levantaba al despacho, se ponía a escribir y se olvidaba. Podían ser las 5 o las 6 de la mañana, seguía escribiendo. Y escribía desde esta tierra a la que tanto ha querido, porque para él era parte de su vida, Getxo. Entonces la torre para él era una prolongación hacia el futuro, como él decía, la eternidad. Dilectos amigos. Así señalaba Elías Amézaga al referirse a sus muchos y buenos amigos. Era una persona muy interesada en seguir también la actualidad y las cosas que sucedían, porque aunque él estaba metido también en su torre, descubriendo datos de los distintos autores escritores en español y muchas biografías y así, pero se preocupaba también de cómo transcurría la vida. Y la vida política también. Por lo tanto, él se fue introduciendo incluso también por interés personal, por interés de dar opinión sobre las cosas que pasaban. Elías Amézaga era un hombre que tenía fama de tipo raro, de vivir encerrado en su torre, de solitario. Y lógicamente él necesitaba silencio para escribir, necesitaba estar tranquilo para precisamente todo el trabajo que tenía. Pero aún así es curioso porque quien llamara a la torre tenía las puertas abiertas. Amigos, y sobre todo muchos amigos intelectuales, no digo Oteiza, que era un íntimo amigo de él, pero otro tipo de gentes también de la cultura de Getxo, como de la cultura vizcaína, vasca en general, le llamaban a Elías y Elías les convocaba 2 o 3 días después
y les invitaba a comer y siempre se iban con un montón de libros. Si de algo se caracterizaba era si cualquier persona le solicitaba un libro, le faltaba tiempo para decirme, le envías por favor a correos a esta persona, y a veces pues salían 4 o 5 libros de la rapidez con la que él nada más decirle actuaba. Quedaba con Ramiro, quedaba con John Bilbao, y son gente de la zona, pero bueno, con Basterrechea, artistas, escultores, con Larrea, Vicente Larrea, músicos, con Achúcarro, con cantidad de músicos de la época. Aquí ha venido mucha gente, pero era su lugar donde él se encontraba con la gente a gusto y donde bueno, se comunicaba con ellos. Nunca ponía peros para nadie. Al contrario, cuando se hablaba de cualquiera, siempre eran alabanzas. Nunca le he oído hablar mal de nadie, nunca. Y supongo que los demás, pues bueno, yo a los que he conocido, que han venido aquí a la torre, pues había, no sé, cuando estaban merendando, había una relación tan cordial que parecían más hermanos que compañeros. Tanto bueno, mi aita como la familia de Elías, bueno, mi aita y mi ama Mercedes Estíbaliz, también gran poetisa y pintora, eran muy amigos, muy amigos. Yo tuve la suerte incluso de estar en su casa y en Guecho. Bueno, se elogiaban muchísimo, disfrutaban uno del otro leyendo cada uno sus poemas. Yo sé que Elías Amézaga tenía mucha relación con Luis María Retolaza y también con Javier Arzayus, y que le gustaba también la política, a pesar de que no era un hombre público desde el punto de vista político, pero su faceta de escritor le permitía conocer mucha gente y gente muy interesante. Nolabait esateko, berak individu moduan persona individualista zen, baina zuen ulertzen individu isolatua. Individu hori beti elkarrizketan dago, beren ingurukoekin eta berak inguru hori norberak sortarazten du ere bai. Hori nik uste dut dela beren praktika bat, eta hori izan beren filosofia, hori izan bere praktika. Baiteko filosofia praktikoa burutzen zuelako. Hori izango nuke, elkarrizketa dago gure bizitzaren oinarrian eta elkarrizketa hori landu egin behar da. Eliasek idazteko grina 13 urterekin deskubritu zuen bere lehenengo antzeslana idaztean. Eta antzerkirako hurbilketa goiztiar horren ondoren, dozena bat antzeslan inguru estreinatu zituen herrietako katekezietan eta gaztaroan jarraitu zuen obrak estreinatzen. Bere antzeslanetako bat, Redentor del Mundo, 1957an, Lope de Vega konpainiak interpretatuta, 19 herrialdetan antzestu zen. El resto del reparto, comparsas. Alguna vez dicen algo, otras, callándose, se saben cómplices de los personajes protagónicos. Y entonces hablan. Hablan para no oírse o para no oír a los demás. Y si dicen algo... Elías Amézaga es inabarcable y no es un mensaje, son muchos mensajes. El mensaje del teatro o en el teatro está por descubrir. En las obras, los temas que trabaja, el tema existencial, esa angustia de la muerte, una muniana. Por otro lado, la acción, la visión del héroe solitario, el famoso Lope de Aguirre. Eliasentzako munduan dauen arte lan garrantzitsuena antzerki on bada, antzerkia burutzea, antzerkia egitea. Bere obra guztia antzerki bat bezala, antzerki lan moduan interpretatu behar dugu. Eta beti dagoelako elkarrizketan. Bere autobiografia ere, bere buruariko elkarrizketa bat da. Eta bizitza horrela interpretatu behar da, zen beren bizitza, zen ez zituen bereizten zer zan arte lan bat, eta zer zan eguneroko bizitza.
varios andabonazos. Abre las puertas. Eliasek, bere lehen garaian, abanguardiako antzerkigileen lanak itzuli eta egokitu egin zituen. Batez ere, Michel de Geldegot, Flandiarren lanean murgildu zen. Maizutzat hartzeaz gain, bere obra osoa itzuli baitzuen eta bere 3 pieza magistralak estreinatu baitzituen Euskadin eta Euskaditik kanpo. Bere liburu batzuen egokitzapen dramatikoak ere egin ziren. Hala nola, Chopin eta Bangkok Televisión Españolan eta El proceso de María Estuardo Radio Nazionalean. Aurrentzako antzerkia eta saiakera antzeslanen bat edo beste ere landu zituen. Aurrentzako antzerkia eta saiakera antzeslanen bat edo beste ere landu zituen. 1951an bere konpainia sortu zuen Madrilen, berak antzesten zuen bertan, eta El inventor de la luna antzeslana aurkeztu zuten, baina porrot ikaragarria izan zen. Kolpe horren ondoren, Getxora itzuli zen, bere dorrea iraiki zuen eta beste testu mota batzuk idazteari ekin zion, baina antzerkia erabat ahaztu gabe. Hay un librito que ha salido a última hora, que era un prólogo y 6 obras dramáticas, casi sería una antología, un resumen. Tiene temas de tipo localista. Hay creación pura en una obra interesante que se llama Sexus. Tiene traducción y adaptación. Tiene recreación a partir de un poema de Bertolt Brecht, así el tema del conquistador, que a él le va a interesar mucho con Lope de Aguirre como eje, como centro. Y hay un texto en torno a Sabino Arana, un diálogo entre los hermanos Arana, que sería el tema político que también le interesa, y en torno a un ilustre moribundo, la 6ª obra, sobre la agonía, la muerte de Miguel de Unamuno. Esto era un poco el agenda de trabajo de Elías. Esa tu palabra. Dinos algo. La ópera suena con intensidad máxima y sobre una cristalina. Indica que de nuevo resucita el espartero con su traidor abrazo de Vergara y que nos atacan gentes de la derecha y de la izquierda. Era un dramaturgo, pero vivía como dramaturgo. Es como si viviera haciendo teatro. Cada uno de sus gestos, su manera de hablar, sus expresiones. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo solía llamar muchas veces Don Elías, y luego le tuteaba directamente. Don Elías, ¿qué te parece? Y él me respondía, dígame, don Abraham, ya como si estuviera representando, como si estuviera en una escena. Y la verdad es que era muy curioso, era iba a decir un personaje, pero lo miráramos de donde lo miráramos o lo estudiáramos del punto que quisiéramos, sorprendía y no te dejaba sin duda indiferente. Profesor, la religión es algo más. Lo sé. Un rito, una conducta, el cumplimiento de unas normas sagradas. En tal caso, mujer, yo no tengo religión positiva. Mi religión es luchar. Luchar contra el misterio, contra Dios, desde romper el alba hasta el caer de la noche. Bidebarreta kulturgunean, pentsatu genduan, zergatik ez, antzerki lan batzuen irakurketa. Irakurketa aktoren bidez, irakurketa. Da holan, antolatu genduan, Bidebarreta kulturgunean, horrelako karrezketa batzuk eta gero baita ere antzerkiak. Eta gerora jarraitu genduen, beren lan garrantzitsu bat eta biblioteka batentzako da lan bibliografikoa. Hori beste lan bada, hori beste Elias bada. Horregatik Elias desbardinak bereiztu behar ditugu. Elias ikertzailea, Elias dramaturgoa, eta Elias nolabaiteko poeta ere bai. Bere lan guztia Eliasek bere biosa poeta baten buruan edo aktore poeta baten moduan jokatzen du. El terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el cansancio es mucho. Señor, ya me canso de tanto correr tierras, ya ansío descansar muy junto de los míos. Me he cansado mucho.
bizitza artelan bat da, eta artelan moduan hartu behar dugu. Antzerkian gaude guztiok, eta guztiok batera antzerki on bat burutzen saiatu behar dugu. La roca de Loré, el lugar del reposo eterno. Baños descoloridos, alfombras deshilachadas. Cada uno debe buscar su propio placer. Se puede leer por placer, se puede leer para aprender o se puede leer simplemente para tener unos conocimientos generales. En este caso concreto, pues es una piedrecita más en favor de esta reflotación de la cultura en un pueblo como el nuestro, que fue de industriales, de comerciales, de aventureros, de marinos y de sochantres. Zer zegoen beren pentsamentuan, beren ustez personak eta biografiak eta berak landu zuen generoa da biografia. Biografiak ez dira horrela aztertu behar. Sartun behar da edo idazleak ahalegin egin behar du biografiaren barruan sartzen, beste personarekin empatizatzen eta beren buruan eta beren bios edo hariman sartzen. Eta hortik elkarrizketa baten bidez, elkarrizketa bat sortu, eta nolabait norberaren idazlearen subjetibidadetik biografiaren helburu den personarekin hor sortu elkarrizketa bat. Elías Amézaga era, aparte de escritor y autor de teatro, a mí lo que más me llamó la atención era que era un biógrafo. Le gustaba seguir la pista de los autores vascos. Los buscaba en todas partes, en las universidades, en los codicilos, en todas partes. Yo creo que uno de los grandes aportes de Elías Amézaga fue hacer una recopilación de autores vascos. Durante muchos años me he dedicado a trabajar sobre lo que los vascos han escrito en todos los tiempos, desde Gonzalo Berceo. Jon Bilbao, eusko bibliografia lantzen egon zen bere bizitza osoan. Eta zer ekartzen du berri autores baskos? Esango nuke hori dela obra bat, obra bibliografikoa. Baina artelan horretan horrekin tesis bat berak frogatu nahi zuen. Euskal autore ugari daude. Euskeraz, gazteleraz, frantsesez idazle izan direnak. Ugari gaude, ugari gauz. Tesis bat zegoen Euskaldunen artean gutxi idazten zala. Eta berak frogatu nahi zuen. Ez, Euskaldunak ere idazle oparoak izan dira. Eres el artífice de autores vascos, una colección única en la historia, que casi podría calificarse de milagro. Has dicho que la labor recopilatoria es una tarea ingrata y que has recibido más críticas que felicitaciones. Es cierto. Te leen 100 si hablas bien de ellos. Si muestras un reparo o realizas una crítica, no te extrañe que den un aldabonazo en tu puerta. Y lo extraordinariamente insólito es que te aplaudan. Recuerdo que el profesor Orella, al que no le gustó mi libro Enrique IV, cuando vio mis 10 tomos de autores vascos me dijo: bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, como el Lehendakari Aguirre había nacido en Bilbao y vivió en Algorta y fue alcalde de Getxo, y como el propio Elías Amézaga nació en Bilbao pero vivió en su torre allí, en Getxo, ¿no? Pues el mejor que puede hacer una biografía del Lehendakari Aguirre es Elías Amézaga. Y le encargamos, logró editar 2 libros. Presentamos uno de ellos, el primero, en el Hotel Carton, donde había sido la sede del gobierno vasco, con el Lehendakari Ardanza. Lehendakari Ardanza, Elías Amézaga y yo mismo, ¿no? Que estaba coordinando la obra. Y bueno, hizo 50 ejemplares de los 2 primeros tomos. Pensaba hacer como 6, lo que pasa es que, bueno, pues ya no pudo seguir. Y creo que es un libro muy desconocido y es un aporte muy valioso porque consiguió documentación que no se había encontrado, más que pues, en casas particulares, ¿no? Yo creo que fue una de sus obras, para mí, más significativas. Elías Amezagaren lanak irakurtzerakoan, irakurtzeko moduak desberdinak daude. Bat izan daiteke, analiziz formal batekin eta ikerlariok egiten dugun bezala distantzia harturik eta hirugarren pertsona batean
eta hortik abiatu. Hori da forma bat. Eta ni neuk Elias Amezagaren biobibliografia bat egin nuenean, Bide Berri dizkarian gero publikatzeko, eta bere foietotxo batean zabaltzeko maila edo ikuspegi hori hartu nuen. Lo que hay que hacer es, primero, situarse en el personaje, estudiarlo individualmente y después preparar una bibliografía de cada uno de ellos para que los que sigan trabajando sobre este tema tengan material para seguir adelante y finalmente extender la inspiración. La obra de Amézaga es un constante ensayo general. Tantea, escribe, reescribe, edita sus propias cosas, las vuelve a editar. Si tuviéramos que definirlo en una frase, yo diría un gran escritor amante de su pueblo. De hecho, así lo tituló María Ángel Rodán, tituló su libro Elías Amézaga, escritor del pueblo vasco, y yo diría que es un gran amante del pueblo vasco, de la cultura vasca, que hizo muchísimo, además desde el castellano. Unibertsitatean Asturiasko egunkarietan hasi zenetik, ohiko kolaboratzailea bihurtu zen egunkari askotan. Hala nola, Deia, La Gaceta del Norte, El Correo, El Mundo, Gara, Diario 16, hainbat aldizkarietan ere parte hartu zuen, hala nola, El Boletín del Instituto Sancho el Sabio, Arbola, Pérgola, Euskadi, Muga. Indudablemente la definición de Elías Amézaga es que era, más que un periodista, era un articulista. Yo creo que reflejaba lo que él era. Una de sus características es la abundancia, entonces él escribió muchos artículos, pero así, unos 700 o quizá más, bueno, yo desde luego no los he contado, pero los que llevan los cálculos van por esas cifras. Eso en cantidad. Pero en cuanto a cada uno de los artículos también demostraba esa misma cualidad. Es decir, trataba los temas con abundancia, con gran precisión, matizando todos los aspectos, incluso también en la estructura de sus artículos, pues también llevaba esa misma característica. Es decir, eran párrafos largos, construidos con frases largas, en las que se expresaban muchas ideas, y en consecuencia eran artículos que había también por parte del lector, exigía una atención, una reiteración en los pensamientos que iba diciendo, y por lo tanto, desde mi punto de vista, eran más artículos de revista, incluso de revista ideológica, de revista amplia, que de periódico. Autores baskosek lehendabizi bibliografia guzti horretatik idazleengan ipintzen du beren begirada. Eta autores baskosen prentsako artikuluak ere biltzen ditu. Izugarrizko lana da hori. Hainbat autorek prentsaren bidez, Elias bera ere bai, prentsa idazle oparoa izan zen. Eta prentsako artikuluak ere autores baskosen aurkitzen ditu. Yo creo que él, en su intención, escribía para todo tipo de público, es decir, para todo tipo de público que él consideraba que debería estar interesado en las cosas que sucedían y en descubrir las cualidades de las personas de las que él hablaba. El lector que se interesaba por los artículos era un lector especial. No era el lector que va pasando páginas y que se para en un titular porque le choca o le parece interesante y lee los dos primeros párrafos y después pasa a otro artículo, sino que el lector de Elías Amézaga, había muchos lectores que le seguían especialmente y que los días que aparecía un artículo de él, pero era un lector especial, un lector interesado en conocer determinados enfoques con bastante profundidad. Azken batean, artikulu gile lan hori ideia edo irudi mutuei ahotsa ematen jarraitzeko beste modu bat zen. Eta ezer eta inor kanpoan ez uzteko aleginean, honako liburu hau ere idatzi zuen, Amada Prensa. Lankidei omenaldi izan zena eta berriz ere bere eskuzabaltasunaren adibidea dena, bertan bildu baitzituen bere ustez desagertu behar ez ziren era guztietako artikuluak.
Por una parte, se abstraía, digamos, de la actualidad e investigaba hasta los últimos términos, pero también estaba vinculado a lo que sucedía y tenía su opinión sobre las cosas que en ese momento estaban pasando en la política del País Vasco, especialmente en la política del País Vasco, porque él, bueno, pues pertenecía a una mentalidad que en los tiempos del pasado, cuando él era joven, tenía más difícil la relación con los medios oficiales de comunicación, y entonces tenía interés en dar su opinión y también, sobre todo, analizar cómo iba la trayectoria de esos acontecimientos. Yo creo que a Elías Amézaga le faltó internet, porque si hubiera tenido internet echaría humo su ordenador, porque no solamente por recopilar cosas, sino por escribir a todo el mundo, porque era una generación que escribía muchísimo y a todas horas. Artista askorekin gertatzen den bezala, bai obraren konplexutasunagatik, bai bere edapenagatik, sariak berandu iritsi ziren. 80ko hamarkadan, Eliasek berak esan zuen, une hartan 50 liburu baino gehiago idatzita izanik, pena zela argitaratuta zituen liburuek 3 metroko apalategia osatzea, baina errekonozimendu apalategia 3 zentimetrokoa baino ez izatea. Horien artean, honako hauek nabarmentzen dira. 1989an, La Gaviota de Oro saria jaso zuen. 1986an, Real Sociedad Baskongada de los Amigos del País elkartearen bazkide emeritu izendatu zuten, eta hurrengo urtean Bilboko udalak omenaldia egin zion bere bizitzari eta obrari buruzko erakusketa eginez eta Bidebarrieta zentroan ekitaldi publikoa antolatuz. 2001an Bilboko lehen ospetsu izendatu zuten. 2003an egile eta editoren elkarte orokorrak antzerkiaren alorrean egindako ekoizpen zabala baloratu zuen eta Donostian errekonozimendua jaso zuen. 2006an Manuel Lekuona saria jaso zuen Euskal Kulturaren sari nagusia. Desde la Asociación Poética Marrodán recuerdo perfectamente cómo se dijo, tenemos que valorar a los autores, a los poetas que son de aquí de la tierra, ¿no? Y se pensó en hacer un homenaje a Elías Amézaga. Se le hizo un homenaje por todo lo alto durante 4 días en Bilbao, y en el cual intervinieron pues grandes renombres dentro del mundo de la cultura. El objetivo y la intención era un homenaje al escritor de la Torre, Elías Amézaga, que por cierto, sin Carmen su mujer no hubiera sido lo mismo. 2008 urtean hil zen, baina kultur mundutik dorreko idazleari ekiten zitzaizkion aitzatezpenak ez zireneten. 2010an Algortako Amumak elkarteak literaturaren mundua saritzeko sustatutako Elias Amézaga sariak sortu ziren. Sari horiek Eliasen irakurle eta lagunen mundutik sortu ziren, uste baitzuten egile honen figura ez zela galdu behar. 2012an Bilboko udalak plaka bat jarri zuen Egilor plazan, Kontxa Generalaren kaletik idazlearen bizilekutik gertu. 2020an bere mendeurrena ospatu zen Bidebarrietako ekitaldi aretoan hitzaldi interesgarri bat emanez eta senideak eta kulturaren munduko lagunak bertaratu ziren. Bestalde, Arriaga Antzokian, bere antzerkilana gogoratu zen Bilboko udalak eta esgak antolatutako irakurketa dramatizatuak eginez. Gainera, Getxoko udalak omenaldi egin nahi izan zion mendeurrenean Musikebarrin. Bertan, Getxoztar kulturaren hainbat ordezkarik hartu zuten parte, idazlearen bizitza eta obra gogoraraziz. Ekitaldi horretan, Aizerrotako errota bat eman zitzaion familiari, idazle horren obra zabala aintzatesteko. Podemos decir que su intención era dejar por lo menos a esas nuevas generaciones este testimonio de estas personas. Proyectarme hacia el futuro, no esperar en este otoño a que caigan las flores, a que caigan las hojas y se las lleve definitivamente el viento. Le hubiese gustado y le gustaría, desde la dimensión donde esté, pues que eso que le ha dejado se siga transmitiendo. Muchas personas no le conocen, pero sería importante que leyesen un poquito. Su capacidad de trabajo, ese no parar que fue muy característico de Elías, al que siempre se le recuerda con algo entre las manos, es un poco la clave. El mensaje de la constancia, el mensaje de la tenacidad, ¿no? Lo que ha querido dejar es que los vascos han escrito mucho
y además en 3 idiomas, y sobre todo un mensaje evidente de que su obra está ahí y nos tenemos que acercar a ella y leerla. Dentro de esa cabeza mezaguiana hay un escriba, símbolo viviente de euforia creativa, competente, que a Euskal Herria en estudiar se afana. Confirmando su pluma soberana, el suma y sigue de labor creciente le hace ser un maestro permanente del saber escribir cara al mañana. Tú, hermano mayor del oficio literario, a ser tanto lo que vales, como un iluminado sobresales. Espíritu adorable en teorías, de agudo intelectual sin desperdicio, gran intelectual del pueblo vasco, Elías.